Instituciones a las que pertenece Venezuela, pero justamente con una internacionalista, quien es profesora de la Universidad Central de Venezuela, es miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Vamos a actualizar a cuáles hoy en día, bueno, está perteneciendo Venezuela o sigue perteneciendo Venezuela, y realmente cuál es el aporte, ¿no?, que estas instituciones u organizaciones internacionales dan a los países, específicamente a Venezuela, y el ser parte de esos organismos internacionales. La tenemos entonces, profesora. Buenas tardes y bienvenida. Gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias, Gladys, por la invitación. La Bueno, verdad que es una profesora, pregunta complicada, ¿no? Y complicada larga, ¿no? por dos, sí, Ajá. complicada por dos razones. Una, porque, digamos, la participación de los países dentro de las organizaciones internacionales habría que discriminar en cierto sentido las organizaciones políticas o de articulación general como las Naciones Unidas, por ejemplo, o la OEA, y ambas organizaciones en su carácter macro son muy criticadas, pero a la vez son alegadas cada vez que hay algún problema, ¿no? De allí las contradicciones. Ujú. Y en segundo lugar, habría que ver las organizaciones más de carácter económico o estratégico, algunos podrían decir de integración, o las de nuevo tipo de cooperación, digamos, geopolítica o de cooperación estratégica, ¿no? En particular, creo que el interés en este momento es sobre la reunión BRICS, pero Ujú. sin duda que América Latina tiene también algunos otros, y para hacer el paralelismo y quizás para la audiencia también mostrar una cosa son las dinámicas solo entre países en desarrollo, como por ejemplo los organismos de integración o los de cooperación, si lo quisiéramos ver así, como la CELAC, que es la de más reciente data, que es un organismo regional, pero no llega a ser el mismo tipo de organismo que los tradicionales como la OEA. Y en el Ujú. caso de los BRICS, que también habría que mencionarlo porque es un híbrido que todavía está en formación, y que si uno toma nota de algunas de las declaraciones del propio presidente Putin, de lo que pude escuchar de la traducción al español, ¿verdad? Todavía hay muchos elementos institucionales por construir. ¿Y a qué me refiero con esto? En que no hay una estructura lógica, y cuando digo lógica, en el sentido de una estructura permanente. Hasta ahora son reuniones tanto de cancilleres como las cumbres, que es la que recientemente ha terminado, una secretaría pro tempore, que es quien ejerce la presidencia en cierta manera del organismo, y el crecimiento de estos nuevos grupos y de estas nuevas dinámicas se va construyendo en el tiempo, ¿no? Y de allí un poco lo que yo veo que es como una digresión informativa. No, Maduro va porque va a ingresar, pero después dijeron que no iba a ingresar. Bueno, yo de verdad no tenía noticias de que fuese a ingresar, porque los que ingresaron a finales del año pasado y se estrenaban en este momento. Hasta donde yo había podido revisar información, no había nada en agenda para incorporar a nuevos miembros. Entonces, no sé si es parte de la luz informativo desde algunas fuentes en donde se apuntaban a que Venezuela, Cuba, Bolivia o inclusive Nicaragua iban a entrar a ese club, ¿no? Sí, sí, exacto. Por lo pronto es Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Exactamente, algunos como invitados también Claro, estaban. son los originales, y los Sí. nuevos miembros que fueron incorporados en diciembre del año pasado y que entraban en propiedad en esta reunión, y de la cual hay que señalar que se aprobó la incorporación de Argentina, pero que con el cambio de gobierno a Milei, de Fernández a Milei declinó ser parte de los miembros, aunque va a estar asistiendo a las reuniones estas que llaman de diálogo y de Ujú. intercambio, que es lo normal que ocurra en este tipo de mecanismo de articulación global. Sí, de hecho, para actualizar también este 2024 se unieron Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes. Y en este Así es. encuentro en particular, el reciente, como bien dice usted, donde se formaliza o se trata de formalizar la estructura, y ahora es que falta trabajo para ello, igual, por ejemplo, ya comienzan a sumar lo que son los intereses de este bloque, o lo que se pretende también con los otros bloques, o el bloque de Occidente, como lo llaman, e incluso particularmente de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, con el cual pues muchos han manifestado hace tiempo desacuerdo en que esté tan restringido, ¿no?
Sí, a de unos hecho, países. en las declaraciones no solamente, porque el documento es bastante grande y confieso que tengo que descargarlo para hacer análisis, porque ellos son 43 páginas y ciento treinta y Dios. cuatro puntos, así que te podrás imaginar lo que significa analizar esto, pero bueno, volvemos al mismo, digamos, al mismo tópico de lo que significa coordinar acciones, es decir, este es un órgano plenario que se rige por consenso, que trata de aglutinar intereses, los que menos conflictos generen, aunque obviamente siempre hay una particularidad, como en la declaración está contenida, como el llamado a que cese el conflicto y que se busquen soluciones, como en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, o que en el tema del Medio Oriente también se aboquen las partes, pero cosas como muy generales y quizás no fue tan satisfactorio para Irán, que se está incorporando recién como miembro pleno de este organismo, porque seguramente hubiese querido, es mi interpretación, que hubiese un acápite mucho más fuerte, pero bueno, como las decisiones en Ujú. este tipo de mecanismos se tocan por consenso, no se podía eludir hacer el llamado a la paz, pero quizás no en los términos que hubiese querido Irán o que Ujú. hubiese querido Egipto. Entonces, que son dos extremos involucrados o afectados de alguna manera en el tema del Medio Oriente. Sí, pero lo otro también, porque bueno, el propósito es un poco repasar, ¿no? A cuáles pertenece, de las que pertenece, cuáles son realmente las más significativas en aporte, además a, y aquí pongo el acento, calidad de vida y lo que es el resguardo de las poblaciones, ¿no? Y en el caso de la población venezolana, porque la percepción a lo Claro, largo de los años es que al final todos estos organismos cuidan intereses económicos, políticos, de los gobiernos, cuidan a los gobiernos, pero generalmente se demora mucho o no actúan en la protección de las poblaciones. pero fíjate bien, Gladys, una de las Ajá. cosas que hay que observar, por lo menos quisiera destacar, porque esto es una conversación para mucho más tiempo, pero de lo poco que pude revisar, porque repito, el documento es bastante amplio, hay una atención particular sobre la región africana, ¿ok? Entonces, tanto en el caso de la declaración del BRICS, pero también el peso que podemos ver en la atención de algunos programas de cooperación económica, sanitaria, financiera y de distinta índole sobre África. Entonces, eso es una variable que hay que verlo no por la condescendencia que tengan también los países industrializados o porque es el contrapeso, sino que hay situaciones delicadas, pero además hay un trabajo de articulación diplomática, de gobiernos, de ONG, etcétera, que hace colocar esto. Y eso fue lo que en algún momento tuvo América Latina de manera articulada, de lograr colocar la agenda, el tema de la deuda externa, por ejemplo, el tema de los minerales, el tema de la protección de las selvas y bosques tropicales, pero pareciera que esa articulación regional propia de la diversidad de intereses que no podemos negar que existen en todas partes, pues ha Ujú. hecho que la región de América Latina haya decaído en términos del liderazgo de propuestas para beneficio de la región, me refiero, ¿ok? Sí, sí, claro. Y sí podemos verla en el caso de África, y de hecho la declaración en este caso que yo pude revisar de manera de audio y no por escrito, es la atención sobre esos países. Y si vemos quiénes se han incorporado al grupo de los BRICS, pues podemos ver el peso de los países De aquel africanos, lado. norafricanos, Medio Oriente y Lejano Oriente. Y en el caso de América Latina es una incorporación que va como gradual, ¿verdad? Tenemos a Brasil, Brasil va a tener la secretaría a posteriori de Rusia. Eso a lo mejor pudiera ser una oportunidad para que se incorporen algunos países africanos, perdón, a latinoamericanos y caribeños, pero ¿cuál es el interés real de esto? Porque vuelvo al punto, ¿qué necesidad había de nombrar, aunque se entiende la mención que en los discursos de Nicolás Maduro se nombrara específicamente a Bolivia, a Nicaragua y a Cuba, y no se nombrara al resto de los países latinoamericanos si se habla de una comunidad? Entonces, bueno, ahí también Que están los beneficia a la tonos comunidad. y la... Exacto, entonces ahí Ujú. están como los tonos grises del asunto. Lo que sí habría que mencionar y destacar de esta reunión es que no es solamente la reunión BRICS,
se dieron distintas reuniones en paralelo y de hecho hasta el propio Putin señalaba en su declaración final que era más corta la rueda de prensa porque tenía que atender reuniones bilaterales y eso se dio de múltiples maneras. Entonces, sí quedó claro la relación Venezuela-Rusia, quedó claro la relación Venezuela-China y digamos hablando desde Venezuela, pero lo mismo ocurrió para otros países que además del conglomerado o el cónclave de los BRICS, que se dio tanto de los propios miembros como de los convidados a la reunión, se dieron reuniones bilaterales de múltiples características, ¿no? Y esas pues habrá que evaluarlas también para ver cuáles fueron los lazos, cuáles fueron, si simplemente fue un saludo a la bandera, si fue para ratificar algunos acuerdos, si fue para generar algunos nuevos compromisos, en fin. Y eso es tan válido para Venezuela como para los otros países que, mire, no es tan fácil estar simplemente por allá al centro de lo que es el mundo el lejano oriente, si así puede decirse, el mundo asiático, donde se estaba celebrando esta reunión. Bueno, se nos acabó el tiempo, profesora, pero sin duda, bueno, lo que uno percibe, sí, es que son temas además que no se pueden abordar ¿no? en tan poco tiempo, son muy complejos porque estamos hablando además de la geopolítica. Y exacto, y uno siente sin duda que hay todos unos movimientos, no sé hasta qué punto peligrosos del planeta. Lo de los BRICS consideran algunos que es necesario, etcétera, pero cuando uno ve también los intereses, como dice usted, los grises, ¿no? Y dentro de lo que podría ser una polarización entre sistemas que defienden los valores democráticos y, bueno, otros que todo lo contrario, más bien violan esos valores democráticos y esos derechos fundamentales, uno siente que está como en el medio de dos bandos. No sé usted como especialista internacionalista y hasta qué punto esos BRICS corresponden a esto que estoy mencionando. En la medida en que haya una ampliación de los BRICS, termina siendo menos concreto los mecanismos, porque se incorporan elementos políticos, no queda suficientemente claro que es acciones económicas, porque la dinámica postbipolar, si así puede decirse, fue la que es el muro de Berlín, y todo esto hace que los bloques económicos terminen teniendo una variable no solo política, sino las demandas sociales, las demandas individuales que obviamente no encuentran el suficiente peso dentro de eso. Lo podemos ver ahorita en la Asamblea General, o sea, hay una asamblea, pero todo lo que ocurrió con la cumbre de Milenio previa a la reunión pareció quedar opacada por el tema geopolítico, pero eso está allí, es un compromiso y hay que verlo y mantenerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de los BRICS? Lo veo complicado porque en la medida en que más abran compuertas a mayor número de países, con mayor diversidad de intereses, de sistemas políticos, etcétera, pues es complicado, se convierte en un eje y termina disminuyendo la efectividad de acciones económicas digamos, con proyección a otros elementos de desarrollo, que es lo que muchos quisiéramos que tuvieran como resultado esos mecanismos. De desarrollo y de protección también, ¿no? A la calidad de vida y a los derechos de las poblaciones en general. Cuando hablamos de desarrollo ya no estamos entendiendo hoy en día, y es importante que lo señale, estamos entendiendo indicadores económicos, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de bienestar, calidad de vida, derechos humanos, el tema de la educación, el respeto a los derechos de la mujer, todo eso va incluido allí porque son las nuevas dinámicas. Eso también hay que alimentarlo, ¿no? Gracias, profesora, por haber estado también en este programa que resultó ser un poco medio especial, ¿no? Porque giró en torno más o menos a lo mismo, sin ser exactamente lo mismo, pero al final todo termina mezclándose y una cosa incide sobre la otra dentro de la globalización, obviamente, y dentro de lo que también estamos viviendo en el planeta, que es como una especie de polarización, de bloques en diferentes áreas. Así que muchísimas gracias, profesora, por haber compartido su punto de vista sobre esas instituciones internacionales y, bueno, el papel de Venezuela también, el que sea o no parte, cómo afecta, en este caso, lo que nos interesa, además, o nos debería interesar, que es a la calidad de vida de la población venezolana y en general de la población del mundo. Mirna Johnny, internacionalista, profesora de la UCB y miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. 1:50